Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Bienvenidos al podcast Con las botas al revés. Mi nombre es Laura Linares y el día de hoy me encuentro con la presencia de Steven Amador, Sara Cómbita, Jesús Pava, David Pineda, Tatiana Kemba, Sebastián Rojas y Deini Urbina. En esta ocasión hablaremos del tema con el que nace nuestro nombre, el rol del gobierno en el conflicto armado en Colombia, y cómo llegó a ser el responsable de más de 6.402 asesinatos a civiles entre el 2002 y el 2008. Para esto hay que remontarnos bastantes años atrás, iniciando con 1946, donde ocurre lo que se conoce como el periodo de la violencia, una confrontación entre liberales y conservadores, que tuvo como consecuencia la creación de autodefensas campesinas. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. ¿Quieres expropiar tus tierras? Llama al 6402 y alguien de nuestro ejército de asesores te atenderá. El 9 de abril de 1948 ocurre el Bogotazo. Fue una serie de disturbios violentos y protestas que ocurrieron en todo el país a raíz del asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán a manos de Juan Roa Sierra. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. Este evento ocasionó una ola de violencia donde se llevó a cabo incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios y atracos a iglesias. En algunos lugares se destituyó alcaldes, hubo fugas de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Las guerrillas son los grupos armados ilegales que se alzaron en armas contra el Estado colombiano desde a mediados del siglo XX, con diferentes ideologías y objetivos políticos. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y Movimiento 19 de Abril, M19. Entre estos grupos se enfrentaron al ejército y a los grupos paramilitares, que eran organizaciones armadas de extrema derecha que combatían a las guerrillas y cometían graves violaciones de derechos humanos. El conflicto armado colombiano dejó a más de 260.000 muertos y 80.000 desaparecidos y 8 millones de desplazados. Los anteriores grupos han contribuido a décadas de conflicto armado en Colombia, afectando la seguridad y la vida cotidiana de la población a lo largo del tiempo. El país ha experimentado cambios significativos en la situación de seguridad, incluyendo esfuerzos para abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones políticas. Las guerrillas colombianas cobraron impuestos a cultivos de coca y marihuana y también participaron en el tráfico de drogas. El narcotráfico se convirtió en la principal fuente de ingresos de las guerrillas colombianas en la década de 1980 y permitió que estos grupos aumentaran su poder militar y político. Donde sacaban los campesinos, los indígenas, la gente trabajadora, las sacaban y las mataban muy cerca de sus casas. En 1990, Colombia vivió un momento histórico con el inicio de los primeros diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas. El presidente Virgilio Barco había asumido el poder en 1986 con una agenda de paz, y en los primeros años de su mandato se iniciaron las conversaciones con el movimiento del M19, el PRT y el ELP. Las negociaciones con el M19 fueron las más exitosas. En marzo de 1990 se firmó en Caloto, Cauca, el acuerdo político final que puso fin a la guerra entre el M19 y el gobierno. El acuerdo incluyó el desarme y la reincorporación de los miembros del M19 a la vida civil, así como la creación de un partido político legal. En 1998, Andrés Pastrana, conservador, es elegido presidente y comienza conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC en Caguán. 1999, las conversaciones de paz se inician formalmente. Pastrana y el líder de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, se encuentran. En el año 2000, el Plan Colombia de Pastrana obtiene casi 1.000 millones en ayuda militar, principalmente de Estados Unidos, para combatir el tráfico de drogas y la insurgencia.
Tan pronto se conoció el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1994, donde ganó Samper, este mismo fue acusado por Pastrana de haber recibido del cartel de Cali 3,7 millones de dólares para financiar su campaña. Tras un periodo de calma, las acusaciones resurgieron en 1995 a instancias del fiscal general Alfonso Sarmiento. El conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 8 de agosto de aquel año inició una investigación contra el presidente y a su vez dio comienzo al entonces llamado Proceso 8000. La incertidumbre política y la violencia crónica alimentada desde múltiples frentes influyeron de gran manera en la situación, tal que en 1997 repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior, mientras que el desempleo se alzó hasta el 13% de una población activa, el mayor índice en 10 años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar, y a todo ello se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de los Estados Unidos de restringir tanto las entradas de productos colombianos como las líneas de crédito. En 1997, su gobierno fue testigo de un recrudecimiento de la violencia, a cargo tanto de la delincuencia común como de las organizaciones paramilitares de extrema derecha. Las Autodefensas Unidas de Colombia, las guerrillas izquierdistas y el Ejército de Liberación Nacional lanzaron a comienzos de 1998 una agresiva campaña de ataques, destacando los registrados en los primeros días de marzo, que provocaron un centenar de muertos entre las fuerzas gubernamentales, y la ofensiva coincidente de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. ¿Quieres botas nuevas para tu año viejo? Ingresa a uribe.com y haz tu compra. El gobierno de Andrés Pastrana inició el 7 de agosto de 1998 y finalizó el 7 de agosto del 2002. Su gobierno a seguir fue Ernesto Samper y su sucesor fue el gobierno de Álvaro Uribe. A mediados de los 90, a la par del fortalecimiento de los grupos guerrilleros y la crisis institucional del gobierno de Ernesto Samper, surgió un movimiento social por la paz que convocó a millones de personas a manifestar su rechazo a la violencia y apoyo a la solución negociada del conflicto y desembocó en 2 mandatos ciudadanos por la paz. Andrés Pastrana retomó las banderas de este mandato y buscó un acercamiento con el grupo guerrillero de las FARC, enviando primero a una cita en las selvas del sur del país. Entonces, un asesor político llamado Víctor G. Ricardo, y después reuniéndose con él, entonces comandante Manuel Marulanda, con quien se comprometió a ganar las elecciones presidenciales de 1998 y adelantar un proceso de paz. A partir de su elección como presidente, Pastrana lanzó una propuesta de gobierno sobre base de una política de negociación y paz con los grupos guerrilleros, la cual falló por falta de confianza entre ambas partes, que se reflejó en el incumplimiento de los acuerdos, la continuación de confrontación armada fuera de la zona de distinción y el uso de zona como refugio y centro de operaciones de las FARC. Durante su presidencia en Colombia, del 2002 al 2010, Álvaro Uribe implementó políticas de seguridad y enfrentó a grupos guerrilleros y narcotraficantes. Aunque recibió elogios por disminuir la tasa de criminalidad, también enfrentó críticas por violaciones a los derechos humanos y acusaciones de vínculos con paramilitares. El gobierno de Uribe ha dejado una marca imborrable en la historia colombiana. Su impacto nos ayuda a entender mejor el presente. El motivo principal de que este gobierno sea tan impactante para Colombia son los conocidos falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército colombiano que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate. Que digan la verdad y echen al agua desde Uribe en adelante, porque yo sé que Uribe tiene la culpa, Santos tiene la culpa, Padilla tiene la culpa, Montoya tiene la culpa. Entonces digan las personas, pero con nombres, con nombres. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Entonces, hablemos específicamente de los falsos positivos. ¿Qué decir al respecto de uno de los escándalos más graves sobre violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares en su historia? Este escándalo se destapó en 2008 y se reveló que el ejército había matado al menos 6.402 personas entre 2002 y 2008 y los presentó como bajas en combate para mostrar sus buenos resultados a sus superiores. La mayoría de los casos de falsos positivos ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe. Hay miles de casos de soldados que los han matado por no convertirse en asesinos. A los padres, que ellos saben, les dan cualquier 8 o 10 millones de pesos y una vez ya dice, fue el gobierno, la guerrilla la que los mató.
que denuncien, porque hay miles de casos que yo conozco que ellos se los han matado por negarse a hacer lo que quiso hacer mi hijo. Los hijos de nosotros, los pobres, los soldados que son los rasos, para ellos no valen nada. Nuestros hijos, para ellos eso como unos perros, porque nuestros soldados, el soldado raso son nuestros hijos. Los tenientes, los coroneles son los hijos de los ricos, porque yo no conozco ningún policía, ningún soldado que sea hijo de un rico, jamás, ninguno. Entonces, ¿por qué tienen que matar a nuestros hijos que son los que defienden al pueblo? Los falsos positivos fueron acciones llevadas a cabo por algunos miembros del ejército colombiano que buscaban cumplir con metas para mostrar resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Las motivaciones detrás de los falsos positivos están vinculadas a factores como incentivos mal gestionados, metas poco realistas y una cultura que priorizaba los resultados a cualquier costo. Las víctimas de los falsos positivos eran en su mayoría jóvenes pobres y vulnerables, que eran reclutados a la fuerza o engañados para ser llevados a zonas rurales donde eran asesinados y presentados como bajas en combate. Fue una práctica sistemática y generalizada, tolerada e incluso promovida por el gobierno de Álvaro Uribe. El objetivo de esta práctica era mostrar resultados positivos, a pesar de que en realidad se trataba de una violación a los derechos humanos. Mientras nos alcance la vida, seguiremos en pie buscando la verdad y justicia. Esto dice una de las mamás de los muchos que fueron asesinados extrajudicialmente. Rubiela Giraldo, cuyo hijo fue asesinado de 21 años, el cual fue llevado y engañado en febrero del 2008 con la promesa de un trabajo y una vida mejor, y luego fue asesinado y enterrado en una fosa común y presentado como un guerrillero muerto en combate. Bueno, mi nombre es Rubiela Giraldo y el nombre de mi hijo es Diego Armando Marín Giraldo. Él tenía 21 añitos. Él estaba recién salido de pagar el servicio militar en la policía. Él me salió el 16 de octubre del 2007. Ya había pagado su servicio militar, ya había tenido una experiencia, sabía cómo era, porque él me decía, mami, no crea que todo lo que brilla es oro. Dijo, eso hay corrupción, dijo mamá, y él me lo decía a mí, me decía que yo era muy confiada, que yo era muy buena gente. Y ahí me lo sacaron de la casa, él me lo sacaron el 6 de febrero del 2008. Fue una lucha de 8 meses, a mí me avisaron, yo estaba trabajando el 1 de octubre del 2008, encontré a mi hijo. Los falsos positivos son un crimen de lesa humanidad que ha causado un gran dolor y sufrimiento a las víctimas y a sus familias. La lucha de las madres de Soacha ha sido un ejemplo de resistencia y esperanza y ha contribuido a la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas. Algunos de los factores que contribuyeron a la ocurrencia de los falsos positivos incluyen la presión del gobierno para aumentar las cifras de bajas guerrilleras. En el contexto del Plan Colombia, el gobierno colombiano estableció metas de bajas guerrilleras que fueron interpretadas por algunos militares como una presión para cometer crímenes. La impunidad generalizada para los abusos de los militares. Durante el conflicto armado colombiano, los militares gozaron de una amplia impunidad para sus abusos, lo que les facilitó cometer crímenes sin temor a ser castigados. La pobreza y la desigualdad en las zonas rurales de Colombia crearon un caldo de cultivo para los abusos de los militares, ya que los jóvenes de esas zonas eran más vulnerables a la manipulación y a la represión. Los falsos positivos son un crimen que ha causado un gran daño a Colombia. Es importante recordar este crimen y luchar por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. ¿Buscas un lugar donde pasar tus vacaciones? Visita la isla Patarife, donde todo es positivo. Uribe nunca admitió su responsabilidad política con respecto a todas estas masacres, ni la implicación de sus subalternos. A diferencia de su ministro de Defensa a partir de 2006, Juan Manuel Santos, que sí expuso los hechos ante la JEP y deslindó responsabilidades, Uribe siempre negó el carácter criminal de estas muertes extrajudiciales, a pesar de que durante sus 2 gobiernos se produjeron el 78% de los casos reportados. En 2008, cuando aún era presidente de Colombia, ironizó con que los jóvenes desaparecidos en Soacha y asesinados por el ejército no habrían salido a recoger café, iban con propósitos delincuenciales. Dijo y aseguró falsamente que fueron dados de baja en combate. Retomó este mismo argumento en un trino de 2015, pero se vio obligado a retractarse cuando fue demandado por injuria y calumnia por las madres de Soacha víctimas de la tragedia. Su indignación era aún más profunda porque sus hijos fueron reclutados para desplazarse de Cundinamarca a norte de Santander, precisamente con la falsa oferta laboral de ir a recoger café. 2 años más tarde, Uribe tuvo que pedirles perdón en una audiencia de conciliación. La JEP actualmente realiza una serie de audiencias con militares acusados y el tribunal impondrá las primeras sanciones relacionadas con los casos de falsos positivos.
El ejército colombiano pidió disculpas a solo 19 familias de los 6.402 civiles asesinados y presentados como bajas enemigas durante el conflicto armado. Sus hijos fueron asesinados por el ejército del país y hoy se sabe que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién dio la orden? Queremos llegar a la verdad, al verdadero culpable quien dio la orden de todos estos crímenes. ¿Cansado de tu nido vacío? Ven al orfanato, balas perdidas. Este evento marcó muchísimo a Colombia y nunca se olvidará porque asesinaron a jóvenes de bajos recursos, engañándolos con los supuestos trabajos y vidas soñadas. Pero la verdad era que a los encargados de estos actos les pagaban por cada guerrillero muerto. Esto es totalmente imperdonable y jamás se borrará el dolor de las familias afectadas por los falsos positivos y la época de la violencia. Los casos de falsos positivos en Colombia representan una dolorosa página en la historia del país. Revelan la presión indebida sobre las Fuerzas Armadas para mostrar resultados en la lucha contra grupos insurgentes, lo que llevó a la manipulación de cifras y la pérdida trágica de vidas civiles inocentes. Estos eventos destacan la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el contexto de conflictos armados, subrayando la necesidad de abordar las causas profundas que llevaron a esta problemática. O me quieren pasar por falso positivo. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido el 2 de marzo del 2008, asesinado el día 3 de marzo del 2008. Mi nombre es Cecilia Arenas, soy hermana de Mario Alexander Arenas Garzón, uno de los chicos de los mal llamados falsos positivos. Me dijeron, pero él pertenecía a la guerrilla y pues yo extrañada les dije no. ¿Por qué? Me dijo, porque aquí figura como guerrillero muerto en combate. ¿Quién dio la orden? Yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea. Gracias por escuchar el podcast Con las botas al revés. Recuerda que las víctimas mueren 2 veces, el día que son asesinadas y el día que son olvidadas. Espero que la información te haya sido de ayuda. Nos vemos en el próximo capítulo. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló para los oscuros huecos.